Vamos a continuar, queridos hermanos, queridas hermanas. En esta oportunidad me toca compartir a mí, así que vamos a seguir con lo que es el estudio sobre la sabiduría espiritual. Cuando le toque a Maico o Alejandro, lo harán con el estudio de la epístola a los romanos, que de hecho es una gran carta que nos ha traído mucha bendición a nuestras vidas, ¿no? Pero también creo que la Iglesia en estos tiempos necesita acentuar y profundizar mucho lo que es la sabiduría espiritual en sus vidas. Así que me gustaría preguntarle si hay alguien que se anime a decir de memoria la definición de la sabiduría. Si hay alguien que ya la haya memorizado, lo puede hacer. Lo único les voy a pedir que sean ordenados y de a uno vayan levantando la mano y compartiendo la definición de la sabiduría. Si no la han estudiado, traten de memorizarla. Así la próxima oportunidad que tenga yo de compartir la palabra, algún valiente o alguna valiente puede compartir la definición de sabiduría. Escuché que alguien dijo yo por acá. Bueno, no, yo dije, yo falté. Bueno, para la próxima entonces. Falté ese día. Recordemos entonces que la definición de sabiduría es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. No nos olvidemos que la sabiduría está comprendida por varios puntos y esos puntos los vamos desarrollando cada vez que tenemos la oportunidad. Vimos que es de origen divino, que la sabiduría espiritual desarrolla en nosotros lo que es el temor a Él, el temor de Dios, produce en nosotros conocimiento, desarrolla el entendimiento, nos da discernimiento sobre las cosas espirituales y sobre la palabra de Dios, ¿no? Y nos ayuda a todo esto convertirlo en aplicación práctica para nuestras vidas. Hermanos queridos, no vamos a hacer muy amplio el repaso porque está, sin lugar a dudas, este material ya subido en el canal de YouTube de la Iglesia. Hay un versículo que es el versículo guía o clave de este estudio, que alguien lo recuerda. ¿Cuál es la cita? Muy bien. ¿Alguien lo quiere decir de memoria? ¿No hay tiempo? Bueno, para la próxima, no hay problema. Que alguien lea, por favor, en Reina Valera 1960, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Muy bien. Entonces, cada vez que nos toque hablar de la sabiduría, vamos a repasar este versículo y seguramente al final de este estudio lo vamos a desmenuzar, lo vamos a estudiar profundamente, ¿no? Muy bien, como decíamos recién, que ya vimos que la sabiduría es de origen divino, desarrolla el temor de Dios, produce conocimiento y entendimiento en nosotros, nos da discernimiento, y ahora vamos a compartir hoy lo que es la aplicación práctica de la sabiduría. Sabemos que la sabiduría es de origen divino, porque la da Dios por medio del Espíritu Santo. Esa sabiduría cada día se expande, se acrecenta en nosotros por medio de las Escrituras y también por medio del Espíritu Santo, que nos ayuda a ser cada día más sabio. Santiago dice claramente que la sabiduría que es de la tierra es animal, es diabólica, es satánica, así que lo que nosotros tenemos que aferrarnos y buscar y pedirle a Dios cada día es la sabiduría que viene de lo alto, que es la sabiduría divina, ¿no? Hermanos, aplicación práctica entonces de la sabiduría. La sabiduría espiritual debe aplicarse cada minuto, cada segundo, todos los días de nuestras vidas a nosotros. Es decir, que la sabiduría la debemos usar, ¿dónde? En la vida diaria. En la vida diaria. Cuando tenemos un inconveniente en el hogar, cuando tenemos un inconveniente interpersonal con alguien, cuando tenemos un problema laboral, cuando tenemos un problema mecánico en el vehículo, cuando tenemos un problema de lo que sea, la sabiduría espiritual allí tiene que estar. Porque recuerden que nosotros somos espirituales todo el tiempo. Porque nosotros somos cristianos todo el tiempo.
somos hijos de Dios todo el tiempo. Entonces la palabra de Dios mora, habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, y si como hijos de Él nosotros nos aferramos y buscamos y llevamos a la práctica la sabiduría que obtenemos por medio del conocimiento que el Señor nos da, debemos ser sabios en todo momento. Esa sabiduría muchas veces implica quedarse callado, en un conflicto, por ejemplo. Esa sabiduría implica muchas veces saber hablar con las palabras justas, en el lugar adecuado, en el momento oportuno, y con quién debemos hacerlo, no a veces con todos, pero esa sabiduría la da Dios. Hermanos, esa sabiduría claramente, como les decía, se ve en las decisiones y acciones constantes que llevamos a cabo, en las decisiones y acciones constantes. Acompáñenme, por favor, a leer Proverbios capítulo 3, que ya lo leímos, no sé si recordarán, no hoy, sino la vez anterior que me tocó compartir. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13 al 18. 3, hermano, 3. Proverbio 3, desde el versículo 13 al 18. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, o sea, la sabiduría, ¿no? La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Qué importante, ¿no? Fíjense ustedes que mientras leía estos versículos, no sé si recordarán los que estuvieron el domingo, que se leyó prácticamente al final de la enseñanza, estos versículos. ¿Saben qué hay aquí? ¿Qué encontramos en estos versículos? Una presentación velada de Cristo mismo. Como una presentación de Cristo, de sus características, de sus atributos, allí medio oculta, medio bajo la cortina, bajo la alfombra. Yo allí enumeré cada una de los aspectos de esta presentación del Señor Jesucristo, que están aquí en estos proverbios. Primero, habla de la sabiduría. La sabiduría en sí, la sabiduría bíblica, la sabiduría divina, en sí es una presentación velada de Cristo mismo, porque Cristo es la sabiduría, ¿sí? Segundo, vemos aquí el beneficio de conocer al Señor Jesús. Ese beneficio como hijos de Dios que obtenemos de conocer al Señor Jesús sobrepasa toda ganancia que pueda obtenerse a través de la plata, a través del dinero, en este caso del oro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo da lo que el dinero jamás nos puede dar. He tenido oportunidad de hablar con personas muy adineradas, personas con cadenas de supermercado, personas con cadenas de distintos comercios, y no tenían paz. Una de esas personas ya no está aquí en la tierra, pero él, su esposa, por ejemplo, me decía una oportunidad: yo te quiero la pasta a vos, dice. Parece que se te viene el mundo abajo y no se te mueve un pelo. Y bueno, es la paz que el Señor nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda, que cuida nuestros corazones, nuestra mente, ¿no? Entonces es muy importante, queridos hermanos, Cristo da la paz que el dinero no da. El dinero es necesario para adquirir bienes, para vivir en sí, ¿no es cierto? Pero no es todo. No es todo. El tesoro más preciado que podemos tener, la riqueza más preciada que podemos tener, es la salvación, por ende el Espíritu Santo en nosotros, la vida eterna y la paz que Dios da a todos aquellos que son sus hijos. Así que por lo tanto, podemos ver aquí en estos versículos que el Señor Jesús es ese tesoro inagotable que está en nosotros por medio de su Espíritu, ¿no?
El Señor Jesús es la fuente del verdadero deleite. Fíjense que el creyente, también he tenido la oportunidad de viajar al norte de Argentina en alguna oportunidad, en alguna situación, y hay creyentes que viven en medio de la nada, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay wifi, donde no hay nada, y encima carencia monetaria, y ellos viven felices, gozosos. Y ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que el corazón alegre hermosea el rostro. Y en ellos se ve el rostro embellecido, luminoso, porque viven realmente una comunión absoluta con el Señor Jesucristo, ¿no? Qué importante es eso, hermanos, entender de que sí es necesario el dinero, pero lo más importante es estar reconciliados con Dios por medio de la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo. Muy bien, vemos también en este proverbio que Él, el Señor Jesús, es más precioso que las piedras preciosas o que cualquier otra joya más deseable que el ser humano pueda anhelar. Que cualquier tesoro terrenal, el Señor Jesucristo es más importante. Fíjense que dice que con una mano Él ofrece largura de vida. O sea, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna, exactamente. Y con la otra mano, honra y riquezas espirituales. Vuelvo a repetir, porque de nada sirve que tengamos todas las riquezas terrenales si no tenemos la verdadera riqueza o las verdaderas riquezas que son las riquezas espirituales, hermanos queridos. También vemos en estos versículos de este proverbio que todos sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Cuando el Señor Jesucristo guía verdaderamente la vida de una persona, la vida de esa persona es deleitosa. Aún en la dificultad, aún en la adversidad, aún en la necesidad, esa persona vive en deleite. No porque le guste tal vez ser pobre, o porque le guste estar enfermo, o porque le guste estar atravesando por una situación difícil, porque tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no da el mundo. Porque la paz del mundo, ¿qué es? Según el mundo, la ausencia de problemas, la ausencia de dificultades. En cambio, la paz del Hijo de Dios, la paz que Dios da, es esa paz que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, no se pierde, se la experimenta. Pero tiene que estar Cristo en nuestras vidas, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo señala o guía nuestro camino, todo es paz. Por eso es tan importante lo que dice el Salmo, no lo busquen, el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué importante, hermanos queridos, qué importante es conocer las Escrituras, qué importante es leerlas, qué importante es meditar, pensar en ellas, porque ellas nos hacen sabios, porque ellas nos ayudan a desarrollar la paz y el gozo de la salvación, de habernos reconciliado con Dios. La palabra de Dios nos ayuda a desarrollar esos atributos y esa condición en nuestras vidas. Muy bien. Y por último, veíamos también en estos proverbios que todo el que echa mano de Él, el que se hace de Él, el que se toma de Él, el Señor, es como un árbol cuyo fruto es vida, que vale la pena vivirla. Vale la pena vivirla. Y los que permanecen, o los que permanecemos, tenemos que decir nosotros, los que permanecemos junto al Señor Jesucristo, somos bienaventurados, hermanos. Nosotros somos bienaventurados. ¿Sabías vos? ¿Habías tomado conciencia de eso? ¿Que eres bienaventurado? Si eres hijo de Dios, si te has reconciliado con el Señor Jesucristo, has puesto la fe en Él, has puesto la confianza en Él, has entendido que sos pecador y que estás perdido, que necesitabas reconciliarte con Dios y que la salvación solo está en Cristo. Eres bienaventurado. Vas a tener problemas. El Señor Jesucristo mismo dijo que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas. Pero ¿qué más nos dijo? ¿Qué cosa debemos hacer los hijos? Confiar. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo.
Y cuando Él dice yo he vencido el mundo, debemos imaginarnos algo, hermanos, algo que es real. La cruz está vacía. Porque Él allí en la cruz, donde fue crucificado, cargó con el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por nuestros pecados, y allí venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Satanás ya está derrotado. Y el Señor Jesucristo nos dio la victoria. Vivamos como hijos de Él victoriosos, no como esclavos, porque ya no estamos esclavizados al pecado ni a Satanás. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Somos libres, no para hacer lo que el mundo tal vez quisiera hacer, no para el descontrol, sino somos libres. La verdadera libertad habla de qué? De servir a Cristo, de honrarle a Él, de seguirle, de obedecerle. Esa es la verdadera libertad, no la libertad que el mundo tiene por concepto. Hermanos, Santiago capítulo 1, por favor, acompáñenme. Santiago 1, versículo 5 al 8. Si alguien me lo quiere leer. Bueno, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas gracias, hermano. Bueno, fíjense ustedes, allí me quisiera detener en el versículo 8, porque realmente tenemos que prestarle mucha atención a estos versículos, como a toda la palabra, por supuesto. El apóstol nos dice que si necesitamos sabiduría se la debemos pedir a nuestro Dios, que es generoso y la da sin reproches, ¿no? Pero dice, es muy importante lo que recalca acá, que cuando le pidamos tanto sabiduría o cuando vayamos a una oración, lo que pidamos debe ser con qué, con fe en Dios, con fe, no dudando. Y dice que una persona que duda tiene la lealtad dividida, la lealtad a Dios dividida. Y describe aquí que es tan inestable, ¿no? Tan inestable como una ola del mar, que el viento la arrastra y la empuja de un lado a otro. Se refiere a ese creyente, o supuesto creyente, que hoy está espiritualmente una arriba. Y tal vez tuvo algún problemita mañana y está por debajo del piso. Dice que esas personas no deberían esperar nada del Señor. Porque vuelve a repetir aquí la palabra dividida. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y estas personas son inestables en todo lo que hacen. Son esas típicas personas o hermanos en cualquier iglesia local que van y te dicen, yo quiero hacer esto, te presentan un proyecto. Y bueno, y los ancianos, los pastores se ponen contentos, ¿no?, por esa iniciativa. Y pasa todo el año tal vez y no se hace nada, porque son inestables. Yo quiero leerles el comentario de este versículo 8. Dos comentarios les voy a leer. Cortos, por supuesto, ¿no? De la Biblia de Estudio MacArthur dice, el hombre de doble ánimo, es una traducción literal de la expresión griega, denota una división de la mente o el alma entre Dios y el mundo. Esta es la descripción básica, dice, del hipócrita. Aquella persona que cree en Dios en ciertas ocasiones, pero deja de confiar en Él tan pronto llegan las pruebas, por lo cual no recibe una sola cosa. Dice, deja claro que se refiere muy posiblemente a un incrédulo que cree que es creyente. Después hay otro comentario de la Biblia Diario Vivir, también es breve, me parecía oportuno
compartirlo con ustedes, para que, bueno, seguramente tenemos claro estos versículos, pero por las dudas. Dice, si usted ha tenido la oportunidad de ver a menudo el vaivén constante de las olas gigantescas del mar, sabe cuán inquietas son, sujetas a la fuerza del viento, de la gravedad y de la marea. La duda lo deja a uno tan vacilante como las olas movidas de un lado para otro. Si usted quiere evitar que se le trate así, como una persona de doble ánimo, como esas olas que van de un lado para otro, crea que Dios sabe qué es lo mejor para usted. Pídale sabiduría y confíe en que Él se la dará. Al hacerlo, sus decisiones serán confiables y seguras. Fíjense, hermanos, qué importante es la sabiduría que Dios nos quiere dar. No solo para tomar decisiones, sino también para ¿qué? Para estar firmes en la fe, para estar seguros de la salvación, para no ser personas de doble ánimo, porque yo por allí creo que puede haber personas que crean que son salvos y no son salvos, y las emociones y la naturaleza pecaminosa los controla. Pero puede haber creyentes que son débiles porque no están bien alimentados y son personas de doble ánimo. Entonces, por eso, qué importante es la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, la dedicación a la palabra, a la oración, a tratar de constantemente tener esa comunión con Dios y que la mente, el pensamiento esté constantemente enfocado en el Señor y en sus cosas, en lo que Él nos enseña. Porque muchas veces sucede de que somos muy espirituales cuando acudimos o cuando asistimos a la iglesia y durante la semana tal vez no tocamos la Biblia. Y ahí viene el problema, hermanos. Ahí viene el problema porque como hijo de Dios, primero que nada, debiéramos desear cada día conocer más a nuestro Padre. Y sabemos que la única forma de conocerlo más es por medio de las Santas Escrituras y la oración. Entonces, hermanos queridos, que esta enseñanza nos aliente verdaderamente a ser sabios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ese temor se va a desarrollar cada día como la sabiduría cuando pasemos más tiempo a solas con Él. Es muy importante tener la comunión constante, permanente con Él. Cuando andamos conduciendo, el que anda en auto, viajando, caminando, estar siempre hablando con el Señor, ¿no? Esa es la comunión constante. Pero también es bueno dedicarle ese tiempo a solas. Esa hora silenciosa que yo le llamo, que es pasar ese tiempo, no sé, 10 minutos, 20, media hora, lo que sea, una hora. Hay gente que pasa mucho tiempo porque el ejercicio espiritual, ¿saben qué consiste? Primero empezar con algo. Empezar con 10 minutos, arrodillado, sola, al lado de la cama, al lado del sillón. Y eso se va fortaleciendo. Si yo soy constante cada día, después esos 10 minutos van a ser 20, después va a ser media hora, después va a ser una hora. El secreto está en aprender a escucharlo al Señor. No espere una voz audible, pero sí escuche que le va a hablar a su conciencia, le va a hablar a su espíritu, le va a hablar a su corazón, a su mente, poniéndole tal vez un versículo bíblico, recordándole un versículo bíblico, tal vez un testimonio. Hermanos queridos, Proverbios capítulo 2, verso 6, para ir finalizando. Fíjense qué importante. Proverbios 2, 6. Porque Jehová da la sabiduría que da Jehová, Dios, la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y qué es lo que tenemos en la palabra de Dios? El conocimiento de Dios, los pensamientos de Él, la sabiduría de Él. Dijimos en la primera enseñanza que la palabra de Dios es fuente de ¿qué? De salvación, de sabiduría, de conocimiento. No sé si recordarán, fue en la casa de Liliana, si no mal recuerdo, que se dio esa enseñanza. Es la fuente de todo la palabra de Dios. Es la fuente de vida eterna. Es la fuente de amor, es la fuente de consuelo, es la fuente de esperanza, y así podemos estar mencionando. Hermanos queridos, entonces, el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento.
pero esto está en la palabra de Dios. Y finalizamos. ¿Sabe cuál es la característica más importante que caracteriza o que identifica, mejor dicho, al que es sabio espiritual? Una de ellas, la humildad. La humildad. La persona que es espiritual se caracteriza por la humildad y la dependencia de Dios. Vos te das cuenta cuando vas y le propones un ministerio o algo a esa persona y te dice, te agradezco, pero déjame que ore. Obvio que no pasa 1 o 2 años orando, ¿no? Pero te dice, hermano, quiero viajar a tal lado, quiero que me acompañes, vamos a repartir tratado, no sé. Sería un gusto, pero déjame que ore. Eso es muy importante. Es muy importante la oración. Terminamos, hermanos, entonces, 3 versículos. No voy a hablar yo, va a hablar la palabra de Dios. Proverbio, prestemos mucha atención. Proverbio capítulo 3, versículo 34. Proverbio 3, 34. Ciertamente Él, o sea Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes, ¿qué dará? Gracia. Santiago 4:6, por favor. Quedémonos con estos versículos para meditar en ellos. Santiago 4:6. Pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Primera de Pedro 5:5 dice lo siguiente. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que la sabiduría que el Señor nos da cada día por medio de su palabra, hermanos, se caracterice o sea evidente en nosotros por medio de la humildad. Que aprendamos a ser humildes. Y que la sabiduría de Dios cada día siga creciendo en nuestros corazones para que seamos hijos realmente, que seamos buenos representantes de Él aquí en la tierra, hijos que contagiemos ese amor a los que no lo conocen al Señor, y para que la iglesia de Mirador del Lago, la iglesia local del Señor en Vialé Macé, atraiga mucha gente más a los pies de Cristo por el amor y la humildad. Señor les bendiga.